Buenas, sean todos bienvenidos una vez más al canal Escuela de Ingeniería. En esta ocasión vamos a comenzar con los ejercicios de cementación remedial o forzamiento, como en muchas partes se le conoce. Este tipo de ejercicios, bueno, es un tipo de ejercicio un poco largo, es realmente un ejercicio de campo, ¿verdad? Se trata de realizar los cálculos necesarios para poder realizar una cementación forzada. El ejercicio dice así: realizar la cementación remedial con las siguientes especificaciones. Tenemos el diseño de la lechada, nos dice que es cemento G más 35% de sílica, más 0,35% de controlador de filtrado, más 0,15% de extendedor, más el 0,15 galones por saco de retardador, más 0,05 galones por saco de antiespumante. Quiero recordarles que las concentraciones expresadas en porcentaje son de aditivos sólidos y las concentraciones expresadas en galones por saco son de aditivos líquidos. Bien, continuando, nos dice que la lechada presenta el siguiente rendimiento, que es de 1.76 pies cúbicos por saco. También presenta un requerimiento de 5.42 galones por saco y una densidad de 15.6 libras sobre galón. En total, este sería el diseño de la lechada, ¿ok? Estas son las condiciones que presenta la lechada que se va a utilizar durante el forzamiento. También nos dice que el fluido de completación es agua salada, ¿ok?, con una densidad de 8.5 libras sobre galón. También nos dice que el revestidor tiene un diámetro externo de 7/5 pulgadas, un diámetro interno de 6.625 pulgadas y un libraje o una masa unitaria en función a la distancia, que es el nombre técnico, pero normalmente se le dice libraje, es de 39 libras por cada pie de tubería. La tubería de completación que se va a utilizar será una tubería de diámetro externo de 2/7 pulgadas, diámetro interno de 2.442 pulgadas y un libraje de 6.5 libras por pie. Bien, teniendo estos datos, lo primero que debemos hacer es tener el diagrama mecánico del pozo para conocer las profundidades a las cuales vamos a trabajar. En este diagrama nos dice que tenemos una arena, que es la arena que se pretende cementar, que se encuentra a 10.137 pies. Tenemos debajo de la arena un TDH o tapón de hierro, ¿verdad?, a una profundidad de 12.238 pies. Y nosotros pretendemos bajar una herramienta con la tubería, ¿verdad? Esa herramienta será un retenedor de cemento. Ese retenedor no sabemos a qué profundidad lo vamos a sentar, pero tenemos una recomendación. Esa es una recomendación que debemos realizarle al cliente. Y ojo, si el cliente está viendo este video, debería estar atento de que la empresa de servicio le haga esta recomendación. Si no, ellos pueden hacerlo. Es por cuestión de seguridad. Y aquí, este espacio que está acá, esto se llama cámara. El espacio que está entre la base, el tope de la arena y la base de la herramienta, este espacio se llama cámara. Y en esa cámara debería ser ocupada por 5 barriles de fluido. Esos 5 barriles
generan una distancia y esa será la distancia que vamos a colocar acá o la profundidad que vamos a colocar acá. ¿Cuánto es? No sabemos, pero lo primero que debemos hacer siempre en cualquier tipo de trabajo de cementación es calcular las capacidades y volúmenes que tenemos para el trabajo. Entonces, para poder calcular las capacidades debemos tener nuestros datos de tubería, que fueron los primeros datos que se presentaron. Un diámetro externo de 2,7 pulgadas de tubería, un diámetro interno de 2,442 pulgadas y un libraje de 6,5 libras por pie. El revestidor es de 7,5 pulgadas, un diámetro interno de 6,625 pulgadas y un libraje de 39 libras por pie. Nosotros debemos estar atentos a esta expresión. Sabemos que capacidad es igual a diámetro interno al cuadrado entre 1029.4. Este 1029.4 es un factor de conversión y si quieren conocer de dónde sale ese 1029.4, los invito a que le den al video al final de... Habrá un video en una sección flotante. Podrán darle a la descripción del video para que conozcan de dónde sale el 1029.4. Ok. Nosotros debemos tomar los datos que conocemos, como el diámetro interno de la tubería, y ese diámetro interno colocarlo aquí. Luego de que sabemos que debe estar colocado acá, entonces procedemos a realizar la sustitución de los valores que conocemos dentro de la expresión. Y eso nos quedaría de la siguiente manera. La capacidad de la tubería va a ser igual a 2,442 pulgadas, todo al cuadrado, entre 1029.4 pulgadas cuadradas por pie sobre barriles, que son las unidades a las cuales está trabajando este factor de conversión. Recordemos que aquí abajo imaginariamente hay un 1. Nosotros vamos a colocarlo para poder realizar lo que se llama la doble C, ¿verdad? O la ley de la oreja o la ley de la herradura. En cada región, estado o país le tienen un nombre distinto. Bien, al realizar esta operación nos queda que la capacidad de la tubería va a ser igual, esto debe estar elevado al cuadrado, recuerden 2,442 al cuadrado, nos dará 5,963 pulgadas cuadradas, así que pulgadas cuadradas por barriles nos queda pulgadas cuadradas por barriles. 1 por pulgadas cuadradas por pie nos queda pulgadas cuadradas por pie. Recuerde que todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Así que de esta forma podemos realizar de forma más práctica la cancelación de unidades, las unidades que multiplican con las unidades que dividen, quedando la capacidad de la tubería en barriles por pie. Entonces podemos realizar esta operación en la calculadora y nos queda que la capacidad de la tubería es de 0,0058 barriles por pie. Ya tenemos la primera capacidad de tubería. Son valores que deben ir anotando poco a poco. Bien, continuando, ahora vamos a sustituir el valor del diámetro interno del revestidor y lo vamos a colocar aquí, justamente donde está la expresión de diámetro interno. Sabiendo qué es lo que vamos a hacer, entonces procedemos a realizar esa sustitución de los valores dentro de la expresión. Nuevamente, nos dice que la capacidad del revestidor va a ser igual a 6,625 pulgadas al cuadrado, todo al cuadrado, entre 1029.4 pulgadas cuadradas por pie sobre barril. Recuerden nuevamente que aquí imaginariamente hay un 1, ese se coloca para poder realizar la doble C, ¿verdad? Ley de la oreja o ley de la herradura.
Luego nuestra expresión quedaría de esta forma. Recuerden que 6.625 debe ser elevado al cuadrado, al igual que la unidad, la unidad de trabajo. Y ello nos quedaría así: capacidad del revestidor va a ser igual a 43,891 pulgadas cuadradas por barril, porque estas pulgadas cuadradas se multiplican con estos barriles, sobre 1029.4, 1 por pulgada cuadrada por pie, pulgada cuadrada por pie. Entonces realizamos la cancelación de unidades, la que multiplica con la que divide. Realizamos la operación en una calculadora y nos dice que la capacidad del revestidor es de 0,0426 pulgadas barriles por pie. Ya hemos calculado la capacidad de la tubería. Yo recomiendo siempre que se realicen todos los cálculos de capacidades, vayan a utilizarlos o no, siempre es bueno calcularlos. De esta manera calculamos entonces la capacidad del anular, ¿ok? Esa capacidad de anular va a ser igual al diámetro interno del revestidor al cuadrado menos el diámetro interno de la tubería al cuadrado entre 1029.4. Esta será nuestra expresión para calcular la capacidad del anular. Vayamos a utilizarlo o no, siempre es bueno tenerla. De esta forma, entonces realizamos la sustitución de este valor y de este valor dentro de la expresión y quedaría de esta forma. Nuevamente, debajo de esto, imaginariamente hay un 1 para poder realizar la doble C. Recuerden que pulgadas cuadradas menos pulgadas cuadradas, aquí va a quedar una sola pulgada cuadrada, se hace factor común con las pulgadas cuadradas. Al momento de hacer la doble C, nuestras expresiones quedarían de la siguiente manera: pulgada cuadrada por barril, queda pulgada cuadrada por barril, 1 por pulgada cuadrada por pie, nos queda aquí pulgada cuadrada por pie. De esta forma podemos cancelar las unidades que multiplican con las que dividen y exactamente nos va a quedar en las unidades de trabajo para la capacidad, que sería barriles sobre pie. Realizando la operación dentro de la calculadora, esta operación, entonces nos queda el resultado como la capacidad del anular va a ser igual a 0,0368 barriles por pie. Como le estoy diciendo, posiblemente esta capacidad no la vayamos a utilizar, pero siempre es bueno tener algunos valores de contingencia. Continuando, ahora vamos a calcular la altura de la cámara. Ya tenemos la capacidad del revestidor y hay una expresión que nos dice que volumen es igual a capacidad por altura. En este caso sería la altura de la cámara. ¿Okay? Nosotros podemos entonces realizar un pequeño despeje. Como necesitamos la altura de la cámara, la capacidad que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Entonces yo puedo escribir la nueva expresión de esta forma: altura de cámara va a ser igual a volumen sobre capacidad, y esta será la expresión que vamos a utilizar. Realizamos la sustitución de los valores. Sabemos que el volumen son 5 barriles y sabemos que la capacidad es la del revestidor, que la calculamos anteriormente. Entonces realizamos esa sustitución. Nuevamente sabemos que bajo de esta unidad de barriles, por ser una división de fracciones, entonces colocamos un 1, realizamos la doble C y ella nos va a permitir cancelar los barriles que multiplican con los barriles que dividen. Por eso es que estos pies que están aquí abajo quedarán en el numerador al momento de realizar esta operación. Realizamos la operación y nos dice que la altura de la cámara será de 117 pies. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Nosotros sabemos que la altura de la herramienta, o sea, la profundidad de la herramienta, aquí, va a ser igual a la altura de la arena
esta profundidad de arena, menos la altura de la cámara, esta altura que está aquí. Conocemos esta altura, conocemos la de la altura en función a la altura de la arena, y lo que vamos a hacer es una resta. Entonces sustituimos, por lo tanto, sustituimos los valores dentro de la expresión. Sería que la altura de la herramienta va a ser 10.137 menos 117, y esto va a ser igual a 10.020 pies. Este será el resultado, ¿verdad? Esto va a ser la altura de la arena donde nosotros debemos asentar el retenedor. Entonces podemos colocar ese valor aquí. Ya hemos completado el diagrama mecánico del pozo, y podemos continuar. Bueno, continuando, recuerden que yo les dije que debemos calcular capacidades y luego volúmenes. Entonces vamos a entrar en la sección de volúmenes y vamos a colocar todas nuestras expresiones. Yo quiero recordarles algo. Para calcular el volumen de cemento que va a ser bombeado, o el volumen de lechada, estos son métodos un poco ambiguos. No hay un método exacto ni un método único para calcular el volumen de lechada. Las arenas se comportan de formas distintas dependiendo de la zona, y entonces los cálculos que existen o los criterios que existen son criterios empíricos. Muchas veces es por decisión de una mesa de trabajo directamente en el pozo, dependiendo al comportamiento de la formación y a la experiencia que puedan tener los involucrados en la zona. Entonces, para efectos de este ejercicio, nosotros vamos a decir que se realizó la prueba de inyección y se determinó bombear 15 barriles de lechada, ya que cada zona, cada región o cada país tiene un criterio distinto para poder realizar este pequeño cálculo. Bueno, prosiguiendo, ya sabemos que vamos a trabajar en función a 15 barriles de lechada. Entonces nuestras expresiones serían las siguientes. Sabemos que para calcular los sacos de cemento va a ser igual al volumen de lechada por 5.615 entre el rendimiento. Este es un factor de conversión. ¿Okay? Puedo despejar el volumen de lechada, y entonces puedo pasar el rendimiento que está dividiendo, pasa a multiplicar, y este factor de 5.615 que está multiplicando pasaría del otro lado a dividir. Entonces la expresión me quedaría de esta manera: volumen de lechada va a ser igual a sacos de cemento por rendimiento entre 5.615. Ya nosotros tenemos el volumen, pero de todas maneras esta es la expresión para calcular el volumen de lechada, porque así como hay diferentes criterios para calcular el volumen de lechada, muchas veces dicen vamos a inyectarle a la arena 50 sacos, entonces ya te están dando la cantidad, pero se la están dando en sacos. Si se las dan en sacos, tienen que calcular el volumen. Si se lo dan en volumen, tienen que calcular los sacos. Eso depende del criterio. Continuando, tenemos también para calcular el volumen de agua, y el volumen de agua se calcula de la siguiente forma: el volumen de agua va a ser igual a sacos de cemento por requerimiento de agua sobre 42. Teniendo esto, ahora quiero dejar claro algo con respecto a los volúmenes. Nosotros debemos calcular, ya en este punto, tener calculado el volumen de tubería. Este volumen de tubería, en algunas partes se le llama desplazamiento de tubería. Entonces, lo voy a colocar por acá. Volumen de tubería es igual al desplazamiento de la tubería. ¿Ok? O desplazamiento de tubería es igual al volumen de la tubería. Por ende, el cálculo para calcular ese desplazamiento o ese volumen será el siguiente: volumen de tubería es igual a la capacidad de la tubería por la altura o profundidad
de esa tubería. ¿Ok? Teniendo claro esto, estas son nuestras expresiones que las utilizaremos a continuación. Comencemos con los sacos de cemento. Como esta es la expresión, lo que vamos a realizar es una sustitución de los valores. Ya sabemos que el volumen son estos 15 barriles que están acá. Y el rendimiento lo dimos iniciando el ejercicio. Entonces, sacos de cemento va a ser igual a 15 barriles por 5.615 pies cúbicos por barril sobre 1.76 pies cúbicos por saco. Recuerden que debemos de realizar una doble C para las unidades para que se hagan un poco más diestros y sepan cómo van a quedar las unidades. Las unidades de trabajo van a quedar de la siguiente manera: barriles por pie cúbico por saco, entonces queda barriles por pie cúbico por saco, sobre estos barriles que están aquí por pies cúbicos, barriles por pies cúbicos. De esta forma podemos realizar la cancelación de unidades semejantes, como barril que multiplica con barril que divide, pie cúbico que multiplica con pie cúbico que divide, y observen que los sacos de cemento van a quedar expresados en sacos. Entonces la expresión o el procedimiento lo estamos haciendo correctamente. Realizamos la operación en una calculadora y nos dice que los sacos de cemento serán 47,85 sacos. Esto es casi igual a que dijéramos 48 sacos, y es recomendable utilizar un número entero para este tipo de cosas. Ok, luego de haber calculado los sacos de cemento y haberlos anotado, vamos a proceder con el volumen de agua. Nuevamente lo que vamos a hacer es una sustitución de los valores. Aquí nos pide que el volumen de agua va a ser igual a sacos de cemento por requerimiento sobre 42. Nuevamente este es un factor de conversión. Entonces sustituimos esos valores. Ya sabemos que los sacos de cemento son 48 sacos por el requerimiento que es 542 galones por saco sobre 42 galones sobre barril. Realizamos una doble C para las unidades para poder realizar una buena cancelación de unidades y saber cómo nos va a quedar expresado el resultado. Y entonces decimos que sacos por galones por barril va a estar en el numerador, sacos por galones por barril, sobre sacos por galón. Entonces queda expresado en sacos por galón. De esta forma podemos cancelar los sacos que multiplican con los sacos que dividen y los galones que multiplican con los galones que dividen. Entonces, volumen de agua va a estar expresado en una unidad de volumen, en barriles. Esto nos da la claridad de que lo estamos haciendo correctamente. Realizamos la operación en una calculadora y nos dice que el volumen de agua va a ser igual a 6.2 barriles. Esto es casi igual a decir que los barriles, disculpen, volumen de agua es de 6 barriles de agua. Perfecto. Continuando, ya nosotros sabemos que el volumen de la tubería es el desplazamiento de la tubería y tenemos nuestra expresión. Decimos que nuestra expresión será la siguiente: el volumen de la tubería es igual a la capacidad de la tubería por la altura de la tubería. Entonces tomamos los valores que ya conocemos y los sustituimos dentro de la expresión. La capacidad de la tubería 0,0058 barriles por pie por 10.020 pies, porque eso fue la profundidad que nosotros calculamos. Realizamos la operación. Recuerden que cancelamos los pies que multiplican con los pies que dividen, y al realizar esta operación nos dice que el volumen de la tubería son 58 barriles, o sea que eso va a ser nuestro desplazamiento. Nuestro volumen de desplazamiento será 58 barriles. Continuamos entonces ya con los aditivos de cemento. Tenemos los sacos, el volumen de agua. Podemos realizar el cálculo de aditivos y colocamos nuestro diseño de lechada por acá arriba.
Y recordamos que para los aditivos sólidos va a ser igual a las libras de cemento por el porcentaje de aditivo. Al final del video también les dejaré una descripción de un video de laboratorio de cementación donde se encuentran estos cálculos. Ok. Nosotros debemos saber que no tenemos las libras masa de cemento. Ok. Entonces vamos a colocar, sabemos que el cemento son 48 sacos, pero no sabemos cuánto es las libras masa de cemento. Tenemos una expresión que nos dice que la libra masa de cemento va a ser igual a los sacos de cemento por 94. De esta forma, entonces, sustituimos aquí los valores y decimos que la libra masa va a ser igual a 48 sacos por 94 libras por saco, donde los sacos, que son unidades semejantes, que están en relación, se cancelan. La relación significa que uno multiplica y el otro divide. Luego podemos realizar la operación en la calculadora y decimos que la libra masa de cemento va a ser 4212 libras. Ya tenemos el valor que podemos sustituir acá y el porcentaje de aditivo, bueno, están acá. De esta forma podemos ir calculando el porcentaje de aditivo que vamos a utilizar para la cementación, o la cantidad de aditivo que vamos a utilizar para la cementación. Recuerden que la sílica ya está incluida en el cemento, está mezclada previamente en el cemento. Los demás aditivos no deberían estar mezclados en el cemento por ser un forzamiento y deberían mezclarse en el agua. Eso es por seguridad. Ok. Los aditivos sería el controlador de filtrado en este caso, y realizamos la sustitución con el valor del controlador de filtrado y decimos que sería las libras masa de cemento, que es 4512 libras, por el 0.35% del controlador de filtrado. Realizando esta operación nos dice que el aditivo será 15.8 libras de controlador de filtrado. Ahora, para el extendedor será de la misma manera las libras masa de cemento, que son 4512 libras, por el 0.15% de extendedor. Realizando esta operación dentro de la calculadora, nos dice que el extendedor quedará en 6.8 libras. Entonces ya sabemos la cantidad necesaria para poder realizar la mezcla de agua para esta cementación. Sabemos que son 6 barriles de agua, son 48 sacos de cemento, hasta el momento son 15.8 libras de controlador de filtrado y 6.8 libras de extendedor. Nos quedaría realizar el cálculo entonces de los aditivos líquidos. La expresión para aditivos líquidos será la siguiente: aditivos líquidos es igual a los sacos, ya lo está expresando en sacos, por la concentración en galones por saco, y la concentración está en galones por saco. Por lo tanto, realizamos la primera sustitución, que será de retardador, y decimos que 48 por 0,15 galones por saco de retardador, donde cancelamos los sacos que multiplican con los sacos que dividen, todo quedará en galones, tendrá un valor de 7.2 galones. Este será el valor o la cantidad o el volumen de retardador que utilizaremos para la mezcla. Ahora, el antiespumante, de la misma forma, por ser un aditivo líquido, decimos que son 48 sacos por la concentración de antiespumante, que es 0,05 galones por saco. Los sacos que multiplican con los sacos que dividen se cancelarían, y esto va a ser igual a 2.4 galones. Recuerden que galones, las unidades medidas en galones, es un poco más difícil de medir, por ende podemos realizar una conversión a litros.
de ambos resultados. Colocándolos aquí, ambos resultados, vamos a utilizar la relación que nos dice que 3.785 litros equivalen a un galón para ambos, donde los galones que multiplican se cancelan con los galones que dividen y todas las expresiones quedarían, las dos expresiones quedarían en litros. Realizamos estas operaciones, ¿verdad? 7.2 por 7 por 3.7854 nos dará un valor de 27.25 litros. Es más fácil poder medirle en litros. Y el antiespumante quedará en 9,08 litros. Entonces, bien sea que las expresiones en galones o en litros, esta es la cantidad de aditivos que vamos a utilizar. Bien, ahora continuaremos con la presión diferencial. Quiero que estén atentos. La presión diferencial, vean por acá, les voy a mostrar aquí nuevamente. Recuerden que nosotros vamos a bombear cierta columna de cemento, un volumen de cemento que genera una columna en la tubería. Esta columna de cemento, desde aquí, desde que está totalmente bombeada acá, los 15 barriles, hasta que llegue aquí a la punta de la tubería, en todo este trayecto, él está generando una presión diferencial. ¿Ok? Él está generando una presión diferencial aquí en este punto. Esa presión diferencial crea lo que se llama caída libre del cemento por ser más pesado que el fluido que está en el anular. Nosotros debemos controlar esa caída libre. Generalmente se hace cuando la cementación se va a hacer balanceada. Si es una empacadura, la empacadura va a tener el bypass abierto. Si es un retenedor, es con la espiga fuera del retenedor. Y se debe controlar esa caída libre. ¿Cómo se realiza? Bueno, aquí tenemos la expresión que nos dice que la presión diferencial va a ser igual a delta ρ, o sea, un diferencial de densidad, por la altura de cemento por 0.052. ¿Por qué la altura de cemento? Porque el diferencial va a ser creado con la altura de cemento en esta pequeña columna. Aquí se cancelaría la presión hidrostática del agua acá, de esta agua, con esta presión hidrostática, ya que tienen la misma densidad, se cancela, sería una cancelación de unidades. De todas maneras, los invito a que realicen el cálculo con todos los fluidos involucrados y les dará el mismo resultado que voy a obtener aquí en este ejercicio. Entonces, recuerden que no tenemos la altura de cemento, debemos calcular esa altura de cemento. ¿Cómo calculamos la altura de cemento? Sabemos que el volumen de cemento va a ser igual a la capacidad por la altura, la capacidad donde está el cemento, en este caso la tubería. Podemos despejar la capacidad que está multiplicando al otro lado dividiendo y la expresión nos quedaría de la siguiente forma: altura es igual al volumen de cemento sobre capacidad. Entonces sustituimos los valores que tenemos dentro de la expresión y decimos que la altura va a ser igual a 15 barriles sobre 0,058 barriles por pie. Aquí los barriles que multiplican se cancelan con los barriles que dividen y la altura quedaría en pie, en las unidades de pie. Entonces la altura va a ser igual a 2586 pies. Esta será nuestra altura de cemento. Entonces podemos sustituir este valor dentro de esta expresión con los otros valores que conocemos y la expresión nos quedaría así: la presión diferencial va a ser igual a 15.6, que es la densidad de la lechada, menos 8.5, que es la densidad del fluido de completación, todo en libras sobre galón, por la altura de cemento, que la acabamos de calcular, por 0.052 galones sobre pulgadas cuadradas por pie, que es nuestro factor de conversión. Cancelamos entonces los galones que multiplican con los galones que dividen, los pies que multiplican con los pies que dividen,
y realizamos esta operación en la calculadora y nos dice que nuestra presión diferencial es de 955 libras sobre pulgadas cuadradas o PSI, que es exactamente lo mismo. Ahora, este es un valor necesario para el operador o supervisor que va a estar a cargo del choque del manifold. Recuerden que con esta presión es que ustedes van a choquear para evitar la caída libre del cemento. ¿Ok? Continuando, quiero que visualicen algo. Es bueno tener claro cómo está el cemento y dónde está el cemento. Ya vamos a entrar en lo que es el bombeo de cemento. Entonces, visualicemos aquí en estos diagramas, aquí en la tubería hay 58 barriles. De este lado tenemos 5 barriles de cámara. Okay, esos son nuestros volúmenes y debemos saber qué tenemos para poder controlar el bombeo de cemento. Inicialmente, cuando se hizo la prueba de inyección, se bombearon 10 barriles de agua fresca. Pueden ser 15, pueden ser 20. Yo tomé en consideración 10 barriles de agua fresca para hacer la prueba de inyección. Estos 10 barriles están aquí, más 48 barriles que quedan acá de agua salada, serían los 58 del volumen de desplazamiento o volumen de tubería. Ahora visualicemos que se bombean los 15 barriles de lechada. Entonces tenemos 15 barriles de lechada, 10 barriles de agua fresca, y entonces aquí quedan 33 barriles más los 5 de cámara. Si estos 15 barriles nosotros los colocamos aquí abajo, es como que si estos 10 y estos 33 quedaran aquí arriba. Entonces podemos visualizarlo así. Cuando hayamos bombeado 43 barriles de cemento, 43 barriles de agua, entonces tendremos el cemento en la punta de la herramienta y habrán entrado a formación 5 barriles de los 10 barriles de la prueba de inyección. Cuando hayamos bombeado 48 barriles, o sea, estos 5 barriles se lo adicioné a estos 43, y entonces cuando hayamos bombeado 48, eso quiere decir que el cemento está en la punta de la arena. Ya para entrar en la arena están llenos los 5 barriles de cámara y quedan 10 en tubería. Y cuando yo haya bombeado los 58 barriles de desplazamiento más 2 barriles, o sea 60 barriles para el desplazamiento, tendremos 12 barriles en la formación y 3 barriles en la cámara, 3 barriles de cemento. Yo explico de esta forma, de forma gráfica, y los invito a que lo hagan durante los trabajos, ya que de esta forma pueden llevar el control de qué estoy bombeando, cuánto he bombeado, dónde está el cemento dentro de la tubería o dónde está el cemento en la formación y cuánto cemento me queda en la formación y cuánto queda en la cámara. De esta forma podemos llevar un control. Quiero recordarles algo. Durante el bombeo y el desplazamiento, siempre tomar en consideración un barril que ocupa la línea que va desde el camión bomba hasta la tubería, y un barril por expansión, o sea, 2 barriles. ¿Qué quiero decir esto? Aquí en este momento, que se bombearon 58 más 2 serían 60, nosotros deberíamos visualizar que esto está así. Realmente no. Realmente el barril de cemento todavía está aquí en la herramienta, por el barril de cámara y por el barril de expansión. Algunas personas lo consideran, otras no. Es necesario que se vaya creando una cultura con respecto a esto y siempre tomar en consideración el barril de cámara y el barril de expansión para que no les vaya a quedar cemento dentro de tubería. A las personas que ya les haya quedado cemento en la tubería y estén viendo este video, reflexionen que posiblemente fue por la falta de información y no haber considerado lo que les estoy diciendo.
Bien, ya por último les voy a dar una segunda recomendación. Siempre tener anotado este cálculo. Les dije hace un momento que posiblemente les quede barril, un barril, dos barriles o tres barriles en la tubería, pero ya eso fue por otra contingencia. Consideremos algo. Están bombeando cemento a la formación y la formación alcanza presión de forzamiento y no han terminado de bombear todo, pero ustedes saben cuánto tienen en la tubería, cuántos barriles de cemento les queda en la tubería. Entonces, lo que se debe hacer antes de la cementación es calcular la presión diferencial de un barril de cemento. De esta forma, podrán realizar el desplazamiento de forma inversa, o lo que se llama reversar. Entonces, recuerden la expresión que dice volumen de cemento es igual a la capacidad por la altura. Recuerden que para calcular la presión diferencial nosotros necesitamos la altura. Entonces, despejamos la altura, pasamos la capacidad que está multiplicando, del otro lado dividiendo, y la expresión quedaría de la siguiente manera: altura es igual a volumen de cemento sobre capacidad. Y esta será toda nuestra expresión. Reemplazamos la expresión o reemplazamos los valores dentro de la expresión y decimos, como es un volumen de un barril sobre 0,0058 barriles por pie, recuerden que los barriles que multiplican se cancelan con los barriles que dividen, quedando la altura en una unidad de pie. Entonces la altura va a ser de 172,4 pies. Esta es la altura que genera un barril de cemento en esta tubería. ¿Ok? Coloquemos entonces nuestra expresión para presión diferencial, y dice que presión diferencial es igual a delta ρ, que es un diferencial de las densidades, por la altura de cemento, que la acabamos de calcular, por 0.052. ¿Qué hacemos? Sustituimos esos valores dentro de la expresión y diferencial de presión va a ser igual a 15.6 menos 8.5 libras sobre galón por 172,4 pies por 0,052 galones sobre pie, pulgadas cuadradas por pie. Cancelamos los galones que multiplican con los galones que dividen, los pies que multiplican con los pies que dividen. Realizamos la operación en una calculadora y obtenemos esta presión diferencial de 63,65 libras sobre pulgadas cuadradas, o PSI. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo dejo 2 o 3 barriles de cemento aquí, yo debo de multiplicar, si yo dejo 3 barriles en tubería, voy a multiplicar 63,65, pueden redondearlo a 65 todo, o a 64, es decir, 64 por 4, y ya saben la presión mínima necesaria para poder reversar ese cemento. Esta es la presión mínima, ustedes pueden ir aumentándola gradualmente, pero siempre es bueno tener estos valores anotados. Y esta sería la presión entonces diferencial para un barril de cemento. Bueno, señores, sé que el video fue un poco largo, pero espero de verdad que les haya gustado, espero que les haya sido de provecho. Recuerden que aquí están quedando 2 videos necesarios, por estos lados, están quedando 2 videos necesarios para que usted pueda entender, los que no saben, los que no conocen las expresiones de laboratorio. Les queda un video de laboratorio y les queda un video también para la demostración del factor 1029.4, que es un factor que se utiliza mucho en la industria petrolera, y quiero que conozcan cuál es su origen. Bueno, señores, por acá les queda un botón flotante, ¿verdad? Para que se suscriban. Recuerden que si el video les gustó, denle like al video, activen la campanita, compartan, suscríbanse, ¿verdad? Y estén atentos a las próximas publicaciones que estaremos realizando dentro del canal. Muchísimas gracias.